compañeros diputados, a quienes nos acompañan en este recinto, a los ciudadanos que nos siguen a través de las diferentes plataformas, a las y los integrantes de los medios de comunicación. Hoy me presento ante esta tribuna con firmeza y con una gran convicción, no para ceder ante discursos huecos, no para sumarme a una narrativa que pretende manipular los principios de la Constitución, sino para defender la soberanía nacional de verdad, como debe defenderse, con hechos, no con simulaciones, como hoy lo hacen aquí. Nos han querido vender esta reforma como un fortalecimiento a la soberanía nacional, como una supuesta protección de injerencias extranjeras, pero la realidad es completa y diametralmente otra. Esta reforma no fortalece nuestra independencia. Esta reforma nos debilita. Esta reforma no nos protege, nos aísla, no nos defiende, al contrario, nos expone. Lo digo con claridad, esto no es soberanía, es manipulación constitucional con fines políticos. La soberanía no se inventa, se ha conquistado ya y se defiende con hechos. La soberanía nacional no es un precepto vacío ni un capricho del gobierno en turno. Ha sido la piedra angular de nuestra historia, y eso desde el decreto constitucional de Apatzingán de 1814, donde se estableció que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo mexicano. Desde entonces hemos luchado para consolidar un verdadero Estado fuerte, independiente y constitucional que genere instituciones que garanticen completamente el respeto a nuestra autonomía. Pero esa reforma que hoy se presenta no busca fortalecer este principio histórico, solo busca instrumentalizarlo para justificar la incapacidad del gobierno en materia de seguridad y de gobernabilidad. Nos dicen que están defendiendo a México. ¿Y cómo lo hacen? Cerrando las puertas al diálogo internacional, deteriorando nuestras relaciones con socios estratégicos como Estados Unidos y Canadá, atacando la cooperación para combatir el crimen organizado mientras el narcotráfico sigue operando con total impunidad. No, eso no es soberanía, eso es aislamiento, eso es debilidad, eso es incompetencia. En México, la soberanía, insisto, no se defiende con discursos, menos esos discursos de confrontación, ni con reformas simbólicas, ni tampoco con acarreos y mítines partidistas en el Zócalo. Se defiende con gobernabilidad efectiva, se defiende con seguridad, se defiende con una diplomacia responsable, con un Estado de Derecho sólido. Y en esto, amigas y amigos, este gobierno ha fracasado rotundamente. La violencia está desbordada. En lo que va del 2024 a la fecha se han registrado 404 masacres en México, con un promedio de 1.3 multihomicidios diarios. Mientras tanto, el gobierno quiere hacer creer que con un cambio constitucional, como si fuera el escudo del Capitán América o un manto protector, con ese cambio constitucional se detendrá la crisis de inseguridad que ha dejado a miles de millones de familias en el abandono, a mujeres viudas, a padres sin sus hijos, y ni qué decir de nuestro estado, aquí en Sinaloa, porque aunque no guste, aunque les duela, lo vamos a seguir diciendo y señalando, no por otra cosa, sino para reconocer que las cifras
actuales rebasan los 1,000 asesinatos, rebasan los 1,200 desaparecidos, rebasan los 1,400 robos de vehículos, rebasan los 36,000 millones de pesos en pérdidas económicas, rebasan los más de 27,000 empleos perdidos. Y encima de todo esto, el país enfrenta una histórica crisis migratoria, sin precedente alguna. Del 2018 a la fecha, la inmigración mexicana ha crecido un 60%, lo que refleja una gran falta de oportunidades y miedo a la violencia, aunado a una desesperanza de miles de personas que ya no encuentran su futuro en la tierra que les vio nacer, en nuestro amado México. La relación con nuestros socios internacionales, como nunca antes en la historia de nuestro país, se encuentra sumida en una grave crisis, a cuentagotas de prórrogas, en lugar de construir una verdadera cooperación para fortalecer el comercio, la inversión, el crecimiento. Esta reforma manda un mensaje de cierre, de aislamiento y de confrontación sin estrategia alguna. El gobierno solo quiere controlar la Constitución para justificar su ineptitud e incompetencia. Nos presentan esta reforma como una solución, cuando en realidad es un vil distractor. ¿Quieren defender a México? ¿De verdad? Entonces combatan al crimen organizado con estrategias reales. Entonces inviertan en seguridad. Entonces dejen de entregar al país a los intereses del narcotráfico. La soberanía no se escribe, se ejerce. México ya es soberano. Nuestra Constitución, el derecho internacional y nuestra historia han garantizado ya este principio. No necesitamos reformar la Carta Magna para reafirmar lo que ya es un hecho, entiéndanlo. Lo que sí necesitamos es un gobierno que sepa ejercer esa soberanía con firmeza, sin excusas y sin pretextos. Esta reforma no añade absolutamente nada nuevo. Es un refrito de principios que ya están consagrados en nuestra Constitución y que solo busca generar una falsa percepción de fortaleza, cuando en la realidad este gobierno ha sido sumiso ante el crimen y errático en la política exterior. En el PRI votamos en contra, porque no permitiremos que la Constitución sea utilizada como un instrumento de propaganda política, porque no avalamos un texto que puede poner en riesgo nuestra relación con países claves para el mejoramiento de nuestra seguridad y de la economía, porque no podemos seguir tolerando reformas diseñadas para distraer solamente, mientras la inseguridad, la corrupción y la pobreza siguen creciendo exponencialmente en nuestro país. Porque no vamos a permitir que se engañe al pueblo con discursos nacionalistas de cartón, de chocolate, de oropel, mientras el país se desmorona en las manos de un gobierno que ha demostrado su incapacidad para gobernar. Si de verdad queremos defender a nuestra nación, hagámoslo con hechos. Aquí les propongo lo siguiente: 1, fortalezcamos nuestras instituciones de seguridad para que el crimen organizado no siga siendo el verdadero poder en muchos rincones de nuestro país. 2, construyamos una política exterior fuerte, basada en el diálogo, en la cooperación y en el respeto mutuo, no en la confrontación innecesaria. 3, devolvámosle la independencia al Poder Judicial. Eso es clave, en lugar de querer someterlo a los intereses exclusivos del Poder Ejecutivo. Y 4, garanticemos una estrategia real de desarrollo y crecimiento económico que impida entonces que miles de mexicanas y mexicanos tengan que salir huyendo a otros países para encontrar oportunidades de subsistencia para ellos y sus familias. Esa es la verdadera defensa de la soberanía nacional. Y porque aquí estamos quienes no nos vamos a callar mientras desmantelan nuestro país con reformas sin sentido. Por México con dignidad, con firmeza y con claridad,
vamos en contra de este absurdo dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.